todos y a todas, bienvenidos a la que es la última sesión antes del parón de verano de nuestro ciclo de conferencias Sevilla en Proceso. Hoy una sesión un poquito especial porque es casi una introducción a algo que tenemos en mente para la próxima temporada, que es ampliar la frontera de Sevilla a Andalucía y si podemos hacer un Andalucía en Proceso invitando a arquitectos que vienen de otras provincias de nuestra comunidad. Hoy hacemos un híbrido Sevilla-Jaén y nos acompañan Isabel Ruspesi, sevillana, y Alfonso Mollinedo Sanz, jienense. Muchas gracias por aceptar la invitación, un placer teneros aquí. Vale. Bueno, pues los dos compañeros de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, los dos con un par de décadas de trayectoria profesional, cada uno en sus propios estudios. Hablo un poco de ellos primero y después ya veo cómo se produce ese reencuentro, ¿no? Isabel Ruspesi es arquitecta por la Escuela de Arquitectura, titulada en el año 92. Realiza un programa intensivo de dirección de empresas en el Instituto Internacional San Telmo en el año 2000 y desarrolla su actividad profesional desde el comienzo de la década de los 90 y en el 2004 funda el estudio Lisabel Sur Arquitecto, que dirige como socia fundadora. Su trayectoria se ha centrado en la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo con proyectos para clientes públicos y privados, especialmente en Andalucía, incluyendo criterios siempre de sostenibilidad y bioclimatismo, que es un tema que a ella especialmente le interesa mucho de siempre, ¿no? Ha desarrollado trabajos de rehabilitación, obra nueva, espacios públicos y paisajes. Y, entre otros ámbitos de interés, además de la arquitectura, ha explorado el tema de la comunicación audiovisual de la arquitectura y el urbanismo junto con el arquitecto y cineasta Juan Sebastián Bollaín. Cuenta con publicaciones en diversos medios especializados y reconocimientos por su obra construida. Por su lado, Alfonso Mollinedo, arquitecto titulado en la ETSAS en el año 93, desarrolla su actividad desde Jaén y a partir del año 2019 lo hace frente al estudio Mollinedo Arquitectura. Su trabajo parte de una profunda lectura inmersiva del lugar, sus condiciones climáticas, materiales, topográficas y humanas, y a partir de estas claves construyó una arquitectura donde estructura, paisaje y espacio no aparecen como elementos separados, sino como partes de un mismo sistema habitable. Su trayectoria ha sido reconocida con premios provinciales, nacionales o internacionales, entre ellos el Iconic Award otorgado por el Consejo Alemán de Diseño, el premio de los premios Macaer en el año 2024 o el Premio Provincial de Arquitectura Andrés de Vandelvira en Jaén en el año 2021. Ha sido jurado en concursos de arquitectura y pintura y su obra ha sido publicado en medios especializados nacionales e internacionales y tiene obras seleccionadas en la Casa de la Arquitectura en Madrid. Ha impartido clases y conferencias en Jaén, Granada, Sevilla, Zaragoza o Burkina Faso. Como digo, pues sus trayectorias se cruzan en un momento determinado, después de muchos años de experiencia profesional, cada uno por su cuenta. Todo ello viene a raíz de un reencuentro, de una celebración del 25 aniversario de su promoción, en el que yo estaba también. Y algunos de por aquí creo que también andaban. Y con motivo de aquel encuentro empiezan a colaborar profesionalmente en torno a intereses y afinidades comunes, ¿no? Como son la de prestar atención al clima como aliado o el territorio como elemento nuclear sobre el que dialogar e integrar, o la capacidad de la arquitectura para transformar el espacio habitado de una forma sensible, equilibrada y coherente. Y desde ese momento, pues han estado colaborando en distintos concursos y proyectos, incorporando a sus propios estudios equipos más amplios, sin perder la identidad de cada uno de sus estudios. En este caso, por ejemplo, pues esta colaboración, que está marcada, como veis, por una profunda amistad y por una profesionalidad, que ha adoptado formatos diversos desde concursos nacionales o internacionales, encargos públicos y privados y diversos proyectos, entre, por ejemplo, el desarrollo urbano de Alcalá de Guadaira, los proyectos residenciales de las casas Pinola o Parapini, equipamientos como el pabellón deportivo de Úbeda, el Centro de Innovación del Olivar de Jaén, en Jaén, o el espacio público, aparcamiento y plaza de la Constitución en Mairena del Alcor. Al final, esta fusión de estos dos estudios genera una arquitectura, creo que muy personal y que os va a interesar a todos seguro mucho, porque realmente es de un gran atractivo, ya no solo por la propia arquitectura, sino por esa capacidad de integración que caracteriza sus proyectos. Así que nada, ya sin más os dejo con ellos y que os cuenten este magnífico trabajo.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación, Juanma. Queríamos regalar a nuestro querido colegio esta publicación que recientemente ha salido, está calentita, del horno, de la editorial Love, y se vende en el mundo, y tiene una obra seleccionada nuestra, de Alfonso y mía, que la verdad es que fue una obra nacida en un momento de revolución pandémica, de unas cabezas que no podían parar, y bueno, que tiene un reconocimiento y convive con unas obras de arquitectura biofílica dentro de una selección hecha de todo el mundo, para que la tengáis en Pues muchísimas gracias, pasará a nuestra biblioteca en lugar de honor. ¿Que no se llene de polvo? No, la usaremos, aquí lo usamos los libros. Lo que vamos a hacer es dedicárselo al colegio. Sí, después lo abrimos y lo dedicáis. Bueno, pues nada, cuando queráis. Estupendo. Muchísimas gracias al Colegio de Sevilla, Cristo Sevilla. La verdad es que es como nuestra segunda casa. Estoy yo en Jaén. Sevilla siempre ha sido mi segundo hogar. Y estoy encantado. Estoy encantado de la vida. Y vamos a ir muy rápido. Son 4 concursos, luego 4 obras. Hay muchísimas más obras y hay más concursos. Pero hemos seleccionado esto porque teníamos la documentación más a mano. Y vamos a ir muy rápido, así que tengo que cronometrar, vamos 5 minutos por concurso, 10 minutos por obra. Si no nos da tiempo, porque nos enrollamos con alguno, cortamos y fuera, y ya se buscará la vida otro en otro momento, o lo contamos con la cerveza. Es que no tiene más historia, ¿vale? Bueno. Entonces, os cuento por qué ha salido Descifrar, Actuar y Materializar. En el fondo, en nuestra vida profesional. Somos arquitectos, intentamos ser buenos arquitectos y sobre todo buenas personas. Y es fundamental tener un equilibrio personal, humano y de relaciones. Y la vida profesional te lleva por ciertos caminos que al final te tensiona. Entonces tienes que estar en auténtico equilibrio con todo, interno y externo. Y de ahí viene esa foto. ¿Cómo te relacionas con todo para poder estar bien y hacer cosas bien? Porque si no estás equilibrado, no puedes hacer cosas buenas. No es que hagamos cosas buenas, sino que no sale nada. Vamos. Pasamos. Descifrar. Fijaros, es fundamental a la hora de proyectar, desde nuestro punto de vista, situarte en el sitio. Pero dentro de ese sitio hay muchísimas respuestas que te puede dar el lugar. Sea urbano, sea paisajístico, sea perdido en el monte, donde sea, en el río. Y todas las relaciones que tienes que observar y analizar están ahí. Lo que hay que ser paciente y ver dónde está la esencia del proyecto. Y para eso hay que dedicarle tiempo. Si no le dedicas tiempo, no hay manera de que salga una buena idea. No es que sea excelente, pero por lo menos es la idea que tú puedes aplicar. Todos esos caminos tienen miles de intersecciones, miles de vacíos y miles de intersticios, miles de cositas que luego al final lo que te hace es potenciar lo que tú realmente quieres desarrollar en ese proyecto. Seguimos. Claro, todo esto, todas estas huellas que nos encontramos en los lugares donde tenemos que desarrollar algún tipo de planteamiento, están basadas en una serie de principios. Ahí es donde se produce esa conexión que nos hizo tomar la decisión de luchar en la búsqueda de una arquitectura buena. Buscamos la buena arquitectura, buscamos los buenos proyectos y la base está en prestarle atención al clima, moldear, meter el aire dentro de los espacios, los vacíos, los llenos, por supuesto el territorio es básico, hay que dialogar con él y utilizarlo como materia. Hay un proyecto que veremos más adelante que utiliza el territorio como materia. Y la capacidad de la arquitectura de transformarlo todo, el espacio habitado, la vida, y conseguir algo coherente y equilibrado. Bien, la segunda parte, actuar, el porqué de esta foto. O sea, en el fondo, por lo menos como nosotros lo vemos, esto es una lucha continua, es una guerra.
tensiones, aguantar al tonto del ayuntamiento, ver de qué manera puede solucionar un problema legislativo, normativo, medicinal, ambiental. Se llena todo de cosas, de tantas cosas y tantas exigencias que al final, si no tiene una buena idea, se pierde porque no sabe cómo manejarlo. Y de ahí viene esa foto. Y hay que tener el equilibrio para poder llegar a poder solucionar todo ese tipo de cosas. Es muy difícil, es una lucha permanente. Pero cuando consigue, esto no me arriesgo, espera, es de Sisan Lee. Es que no veo nada. Cuando consigue al final que todo encaje y hay equilibrio, se pueden hacer cosas maravillosas con muy poco. Entonces, esto responde a ya cómo ejecuta, cómo desarrolla y cómo introduce nuevos elementos de construcción o nuevos sistemas, nuevas formas de entender y ver la arquitectura, no solo a base de cajitas, sino tiene un poquito más. Bien, pasamos, claro, nos encontramos, vamos a intentar hacer trabajo juntos, pues vamos a presentarnos a concursos y hemos hecho concursos para aburrir. Algunos que nos rodean decían que era como un gimnasio, como que íbamos al gimnasio. Para nosotros el concurso era un gimnasio. Aquí hemos seleccionado 4, por no aburrir y porque teníamos poco tiempo. Vamos a empezar por unos que hicimos para el gobierno italiano, unos terrenos antiguos de naves aeronáuticas en Cagliari, y donde pretendían montar unas oficinas para Hacienda y Patrimonio del Estado, los nuevos juzgados en Catania, unas viviendas de un concurso que todos conocemos, los arquitectos de Sevilla, que son las viviendas de Envisesa, que nos permiten explorar las formas de habitar y de la vivienda social, y un mercado. Estos son los 4 concursos para que veáis un poco que al final lo que perseguimos en los 4 tipos de proyectos lo vamos planteando de una manera parecida. En este hemos participado con arquitectos de Italia, Morfeme, Guido Cimino, y con ingenierías también italianas. El promotor era el Ministerio de Infraestructura de Italia. La imagen evoca ya por dónde va el camino, ¿no? ¿Quieres hablar tú de la imagen? Bueno, sí, la imagen lo que hace referencia es como... Estos son 4 proyectos vegetales, tienen relaciones con el vegetal y con todas las células y los nervios que pueda tener una célula vegetal. En este caso son fibras que están unidas por elementos sintéticos y a partir de ahí sale la idea que se va a aplicar en Cagliari. En este caso, una trama urbana muy rígida, sí, con distintas conexiones, diferencias de alturas muy grandes, y conservábamos un poco no queríamos excavar y queríamos conservar las plataformas que había. Y lo que hacemos es generar una topografía urbana de tal manera que todos los usos estaban ocultos dentro. Los croquis no son hechos después de los dibujos, son croquis originales en todo, y los croquis van al dibujo. Si no hay croquis, no hay dibujo. Es que quiero... Eso es que nuestra es generación, esencial. Los jóvenes a lo mejor Entonces, se saltan el croquis. Al final, esa topografía urbana que lo que hace es relacionar muchísimas piezas sueltas que hay en el territorio, la convertimos en el alma del proyecto, de tal manera que los edificios que iban independientes los apoyábamos encima. Todas las hendiduras son al final gestos orgánicos para introducirte o dentro de un patio o dentro de una lámina de agua o un acceso, y las conexiones verticales siempre se quedaban ocultas, con lo cual al final es una abstracción en paisaje. Había muchos ensayos, se ve muy bien en la que tiene zona verde, o sea, que se va metiendo, saliendo, y al final es todo paisaje. Y en la sección croquis también se ve la sensación de que los edificios tienen que flotar, que no pesen, aunque luego tengan, lo vaya a ver, una contundencia brutal, que casi es una imagen ya antigua. O sea, ¿vale? Sí, este proyecto, con los medios que teníamos de renderizado y tal, se ve que si lo hiciéramos, aunque es perfectamente actual en todas las decisiones,
pero es mejorable a nivel de imagen. Bueno, aquí veis la planta, cómo queda la implantación urbana en una área que lo que tenía en origen eran unas naves, naves aeronáuticas. Había una piecita que la veis en un gris más oscuro que estaba protegida. El resto del solar, un solar rectangular, plano, de naves. Lo vaciamos, lo liberamos y ya creamos nuestra topografía sin excavar nada sobre la que se apoyan las dos piezas construidas, que las vamos a ir viendo ya. Aquí se ven las plantas con la topografía basamental, con los núcleos de comunicación, el paquete de aparcamiento, parking, usos funcionales y arriba las piezas ya de oficinas de Hacienda. Antes de pasar, os voy a contar una anécdota de lo que pasó en este concurso. Felices, contentos, los entregamos, bien, todos los italianos, todos felices. Salen los resultados, eran 3 selecciones, nos quitan del medio. Pero hombre, nada, no llegamos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Vamos a ver, es que se nos había escapado una frase en español. O sea, y nosotros escribiéndole, por favor, permitidme meterme en el concurso. No había manera, ¿no? Por una frase en español en un croquis. No había inteligencia, claro. A la porra, fuera descartado. Y no pudimos entrar tendríamos oportunidades seguro. No teníamos ChatGPT en ese momento. Aquí veis la imagen de la piel, una piel muy potente. Generamos unas piezas prefabricadas de hormigón armado, color blanco, en las que ya jugábamos con un discurso de color en función de los accesos a determinadas oficinas, Hacienda, patrimonio, tal. Eso generaba una piel muy vibrante, ¿la veis? Aquí veis la sección con esa piel protectora que en toda la cuenca mediterránea o nos ponemos pieles protectoras o lo pasamos fatal con las alteraciones del clima. Una cubierta también con captación fotovoltaica y una fachada, unos filtros verdes en la fachada sur que permitieran pues tener unos espacios interiores sin tener que recurrir simplemente a los kilovatios. Se generan este tipo de espacios para el peatón, donde tú tienes el edificio posado sobre. Toda la topografía es utilitaria, es de aparcamientos, accesos. Bien, nos vamos a Catania. En Catania volvemos a participar con Morfeme y Guido Chimino y con nuestro compañero de aquí de la Escuela de Sevilla, José María Ramírez. Las ingenierías son las mismas de Cagliari. El promotor es el Ministerio de Justicia italiano. En este lugar, en este territorio, nos encontramos con un solar privilegiado, espectacular, que se te quedaba parado de la belleza, frente al mar Jónico, y detrás el Etna, el volcán del Etna. El Etna dominaba en su verticalidad. ¿Cómo nos enfrentábamos a este lugar? Repetimos con los mismos italianos y como somos masoquistas, otra vez a Italia. Hay Venga. pique, ¿eh? Cuando montas un equipo España-Italia hay un poco de pique. Muchísimo. Son artistas, entonces hay que entenderlo, ¿no? Un poquito. Con pescozones, porque tiene tela. Bueno, la idea de este concurso. Ahí había una potencia de viento tremenda y el mar lo teníamos nada, a 50 metros. ¿Qué sucedía? Se decide que la forma que pueda tener ese volumen, independientemente de lo que salga, sea curva, que pueda permitir el movimiento de todo el aire, con lo cual es maleable, un elemento maleable. Pero hay 2 principios fundamentales, o sea, como lo entendíamos, el poder de la justicia, que es un elemento sólido, y el brillo de la justicia, un elemento más líquido, más transparente, más suave. Entonces, sobre el sólido se apoya directamente lo que es la luz de la justicia. Y este edificio lo que hace es que se relaciona directamente con el mar, de tal manera que la geometría que hay fuera, sí es másica, es contundente, pero es frágil, lo veréis. O sea, y tiene una serie de aperturas de comunicación, porque todo está relacionado con patio. Y en los accesos principales lo que tienen al final son una galería de comunicación orgánica, dale marcha atrás un momento, sí, que se ve en el último esquemita.
Ahí se ve el volumen, cómo la introducción, cómo se conecta y todo ese elemento orgánico. Todo eso lo que hace es generar zonas verdes, zonas de estancia y penetraciones hacia las vistas que interesaban sobre el mar. Y todos los usos son de contorno, ¿vale? Finalmente, a nivel paisaje, lo que pretendíamos era generar una roca luminosa en ese frente al mar Jónico que fuera con sus esquinas redondeadas para no ser un obstáculo a la erosión del viento y que evocara el movimiento, sobre todo en la nueva plaza que hemos creado. Creamos una plaza interior, entrara la luz, hubiera una perforación de la visual del mar y se generaran las oficinas en torno a ella, ¿no? Queda algo así. Teníamos sorprendentemente ese volumen que parecía otra roca, ¿lo veis? El metálico, el Etna con su presencia imponente. No podíamos competir en verticalidad, que fue un planteamiento que algunos concursantes desarrollaron. Nosotros entendíamos que el Etna era la línea vertical del paisaje y la nuestra tenía que asumir la horizontalidad. Otra piel, una piel que es horadada por unos huecos que integran jardines y la plaza sobre la que se posa la pieza de los juzgados. Vamos bien, ¿eh? No vamos mal, ¿no? No. Es que, joder, qué angustia. Nos hemos traído un poquito de nuestros estudios aquí, pero yo diría que lo que más trabajo nos ha costado ha sido seleccionar, porque no sé, teníamos demasiado material. Bueno, no pase. Vivienda de VPO, 150 viviendas, 200 viviendas, no sé, un follón de viviendas. Un montón de viviendas. Un follón de viviendas. ¿Qué sucede? Eso está sacado de las propias células. Las células tienen una piel. Os cuento, este concurso era muy complicado. La geometría de la parcela era la que hay dibujada, venía dada y venía una serie de alturas y había que conseguir que realmente hubiese una comunicación y una relación formal con todo en torno del edificio, pero era complicadísimo porque en el fondo pedían que una vivienda se extendiese para poder crecer con ciertos condicionantes y con elementos sociales y que no se pasase de los metros de VPO. Bueno, angustioso. ¿Qué pasó? Pues fuera, quitamos todas las bases, las tiramos, ¡hala! Y a pensar. Entonces la idea sale de una célula que tiene una envolvente, que son los filtros, tiene unos elementos interiores que son nucleolos y luego tiene otros nucleolos mucho más chiquititos que podrían ser las viviendas. Y en la parte central es la que tiene como más vida. Entonces, al final conseguimos que con todo este encaje complicadísimo las células pudiesen tener vida, pero el truco no estaba ahí, porque eso al final es matemática y es diseño, y es pensar, y es geometría. Pero ¿cómo relaciona este edificio desde el interior? Pues lo que conseguimos en esta idea, lógicamente, que todos tienen el mismo criterio casi, de lo que excavamos, vertemos, generamos un jardín interior, conectamos toda la edificación con pasarela, y la idea de colores y elementos verticales vienen de los hormigueros. Cómo se conectan, porque esto es un hormiguero, un mogollón de gente ahí viviendo, entonces se generan caminos, se generan paisajes y se generan elementos que puedan tener una vida interior intensísima. No es lo mismo que lo que hizo Moneo. Moneo, no sé, dice en la M30, que cosa más aburrida. Todo cerrado, muy horroroso. Esto tenía como mucha más vida casi intelectual, que es fundamental, ¿no? Vida humana y vida intelectual. Vale. Aquí nos pedía en Visesa un ejercicio con unas limitaciones y una rigidez que te quitaban las ganas. La rigidez de la normativa de VPO y la geometría que veis desarrollada en las plantas venía del propio planeamiento. O sea, el planeamiento nos daba esa geometría. No es una geometría nuestra intervención
se centra más en la organización interna de los espacios, de cómo esas células, fijaros el ejercicio, se trata de que son viviendas de VPO que tú, en régimen de alquiler, que tú alquilas una de un dormitorio, pero que tu unidad familiar puede ir desarrollándose, creciendo y necesitar 2 dormitorios o 3 dormitorios, con lo cual el espacio de los 2, 3 dormitorios tiene que estar reservado en unos espacios de usos comunes, usos comunitarios. Yo te doy clases de inglés a tus niños mientras tú me cuidas al gato y la gente hace trueque social en estas viviendas y eso forma parte del del planteamiento que había que encajar en este puzzle, ¿no? Y al final, bueno, pues de ahí surgió toda la organización celular. Esas pasarelas se posan sobre una topografía, lo veis en los esquemas, ¿no? Cómo crece la topografía interna, pero las conexiones que se elevan a los núcleos verticales se posan sobre esos jardines. Bueno, yo creo que aquí veis los jardines y un poco cómo queda la piel exterior. Podéis pasaros por la Hacienda del Rosario y veis lo que han construido. Nosotros no ganamos. El mercado de Almuñécar. Mercado de Almuñécar. Este fue muy divertido. Esto os voy a contar una anécdota. ¿Qué nos pasó? No ganamos. Como ninguno de estos lo hemos ganado, ¿eh? No ganamos. Pero es un proyecto muy divertido. Lo pasamos muy bien. También las imágenes son un poco antiguas y tal, pero bueno, la idea era cachonda. ¿Qué sucede? Que en el jurado dijeron, no se puede construir, le van a salir goteras. En el acta de... Bueno, ahora lo veréis. Le van a salir goteras. Bueno, el propio Frank Lloyd Wright tiene construidas unas oficinas con ese concepto. El mercado, un espacio que queríamos que fuese compacto, en todos los contornos fuesen compactos, de tal manera que es un proyecto de geometría pura y dura, aunque se vea muy loco, pero tiene muchísima geometría dentro. ¿Qué pasaba? Queríamos que los elementos que formasen parte de esa quinta fachada, que era fundamental porque era más bajito que el resto de los edificios que lo bordeaban, se extendiese sobre la plaza que existía, de tal manera que la invadiese, pero educadamente, no de esta así introspectiva, sino muy, muy sutilmente. Entonces utilizamos la circunferencia y las relaciones matemáticas que tiene la circunferencia para que fuesen autosustentables. Simplemente lo que ahí veréis eso es decorativo, para que diese el aspecto de arbolito. Pero en el fondo eran cargas mínimas, todo perfecto, y había un segundo elemento que bajaba, que donde introducía la luz, recogíamos el agua, la llevábamos para regar, para no sé cuánto, para limpieza, y era una idea muy... Ahí se ve todas las tensiones, en la parte de arriba, cómo funcionaría lo que es la estructura, todo autotensada. Es un edificio súper bonito, rígido, que responde a la trama urbana, lo veis, la U, y dentro se descompone, integra el uso del mercado con su modulación y una cubierta que os recordará al mercado de Barcelona de Miralles cuando la veáis. En feo, lo nuestro. No lo de Miralles. Lo de Miralles está muy bien. Aquí tenemos el caso es que Alfonso y yo reflexionando, ostras, ahora hemos ganado un concurso en Mairena, que vamos a empezar la obra en breve. Aquí está Arantxa, nuestra paisajista, porque va a ser una pasada a nivel paisajismo, voy más rápido. Y tiene cosas de este proyecto, es decir, que cuando el veneno te pica, el veneno sale en algún momento. Esto lo hicimos en el año 2019 y ahora en 2000, no sé en qué año estamos, 26. Lo vamos a materializar. Quiero decir que aquí hay que perseverar y al final lo tienes dentro. ¿Veis la trama del mercado y ya las imágenes? Esta es la cubierta que integraba... Pero dale un poco para atrás. Si os dais cuenta, toda la piel exterior es rígida, las modulaciones son de las piezas de mercado puro y duro, y luego los jardines, que eran casetitas de estas de flores, todas muy bonitas. Mucha fruta tropical. Son las que se iban disgregando y metiéndose dentro de la plaza. Qué cosa más divertida. Eso fue precioso, pero no ganamos, Alfonso? No, da igual, al final.
La cantidad de pasta que se nos habrá ido en los concursos, madre mía. Y aquí tenéis una imagen de esa plaza, pues cómo se visualizaba exteriormente lo que hubiera sido esta pieza construida, cuyo defecto, según el acta de concurso, era que se calaba y se llenaba de agua. Estos lucernarios, ¿los veis? Encanta. Los lucernarios no eran estancos, dijeron en estas imágenes. Y era un concurso y un anteproyecto que tiene tela, ¿no? Es Que ya lo haríamos estancos. Claro. Estamos materializando. Bueno, llega el momento que decimos, tenemos que construir algo, ya vale de hacer concursos. Alfonso, estamos todo el día creando ideas bonitas, vamos a materializarlas. Y como, bueno, es difícil, no es fácil, pues nos convertimos en nuestros propios clientes. Aquí hay uno de nuestros clientes que nos prestó la confianza para hacer la Parapimi Home, la Pinola Home y luego otros 2 concursos que esta vez sí los ganamos. Al final por pesado se consigue. Bien, pasamos a la Parapimi Home. Yo aquí casi que no puedo hablar, Alfonso. Anda ya. No puedo. Bueno, presenta es que yo no me sé bien lo del lugar. Ah, vale. Ponlo tú. El lugar, estamos en Alcalá de Guadaira. Alcalá de Guadaira es el lugar donde yo me crié trepando en los pinos y para mí lo tengo muy dentro. Tiene el río Guadaira y es un monumento natural, es una localidad que es una gran desconocida, es bellísima. Y hay una urbanización de los años 60 que es Los Pinares de Oromana. Pues en Los Pinares de Oromana, con la visión de un castillo almohade, que es el castillo almohade de Alcalá de Guadaira, pues disponemos de una materia prima que es un suelo con una vivienda construida y tenemos que ver cómo convertir eso en un hogar, pero en un hogar con un diseño que aporte a la arquitectura. Cuenta esto y yo cuento lo que Vale. Venga. Nos encontramos con una vivienda construida que no tenía calidad ninguna en sus materiales de construcción, eran bloques de hormigón, una vivienda hecha de bloques de hormigón, vamos, como se hacen por las naves para los cochinos, que no tenía calidad habitable. Había que haber intervenido mucho en aislamientos, impermeabilizaciones y tal, para convertir eso. Total, lo consideramos descartable, porque además era muy rígido, eran 3 muros paralelos, un forjado unidireccional y tú habitabas el espacio recorriendo muros arriba y abajo. Pero que no te... Entendemos que no es aprovechable y la liberamos, decidimos demolerla y encontramos una materia, tras la demolición, una materia de trabajo, una cosa muy aprovechable en el subsuelo. Bien. Vale. Descifrando, como he contado, necesitas tener una historia para poder hacerla tuya y poder contarla. Si no, no es creíble, porque se convierte en un capricho. Entonces, desde nuestro punto de vista, ¿qué es lo que nos ha llevado a diseñar lo que se ha diseñado? Pues 2 factores. Uno, el vecino en la vida puede ser propietario de tu propia vida. O sea, cómo independiza, como sea, las vistas que pueda tener, porque al final son 3 metros, cosas así, las vistas que puedas tener con el vecino, que no invada visualmente de tu propia vida. Y en este caso habían 2 árboles que estaban relacionados entre ellos, que nosotros le hemos puesto bien el nombre de Parapimi, que es una falsa pimienta, ¿no? Una falsa pimienta y un paraíso. Y un paraíso. Entonces estaban unidos y ese podía ser el núcleo de donde podía nacer la idea del proyecto. Siempre hay que buscar un anclaje, porque si no todo se convierte en normativa, huequecitos, distancia. Tiene que haber algo que haga reflexionar, que sienta uno vida dentro. Las características de la parcela eran muy complejas porque tenía una pendiente del punto de acceso viario a la plataforma más alta de más de 7 metros y había unos ejemplares de árboles centenarios que no han soportado la tensión
el estrés hídrico y el cambio climático, pero el parapimi, que es el árbol que ha crecido abrazado, está pletórico, está feliz de que lo que hubieran hecho a lo mejor, ¿no, Arantxa? Alguna persona es eliminar uno de los dos para que el otro se desarrolle. No, se han desarrollado juntos, crecen juntos y generan un abrazo vegetal. Entonces el desarrollo de la idea va también conectándose con ese abrazo. Vale, os cuento una anécdota del croquis que está arriba en la esquina. Nos vamos con nuestro querido amigo Luis Riao a Finlandia, que vimos 167 edificios de Alvar Aalto. Y 168. Y al final estábamos un poco... Se dio a la bebida y lo resolvió. Efectivamente, se dio a la bebida, ha nacido alcohólico ya, pobrecito, pero siempre con una fotografía de Alvar Aalto, dice. Y entonces al final terminamos Alba Artico, de tanto paseo, con todo mi respeto. Y entonces en el aeropuerto le pensamos, oye, ya que tenemos todo el conocimiento de Alvar Aalto, venga, vamos a proyectar algo como Alvar Aalto. Si Alvar Aalto se levanta en ese momento, nos pega un pecozón. O sea, esto es el inicio. El croquis de la esquina del borde superior izquierdo es el croquis del aeropuerto de Helsinki. Exactamente. Digamos que estábamos empapados de Alvar Aalto. Yo creo que le hubiera gustado. No lo sé yo, no lo sé yo, porque tenía un ego el chico. Bueno, el caso que... ¿Cómo se concibe este proyecto? Es decir, bueno, al final seguimos con el concepto de célula, de elemento envolvente, elemento orgánico y con, en este caso, una prioridad que es la relación de los árboles con la forma de vida. Empiezan a pensarse en células independientes dentro de lo que es la vivienda y se rompe la situación de típica acceso, salón de estar, dormitorio arriba. Se hace al revés, o sea, subimos, dejamos la plataforma elevada, de tal manera que desde ahí se accede al salón y los dormitorios. Y abajo aparece una pieza que estará utilizada para el uso que quieran los propietarios. ¿Qué es lo que sucede con este edificio? Que como en el fondo ha habido un respeto absoluto por la intervención que se ha hecho y se ha recuperado todo el material posible de la excavación, que era albero, roca de albero, ese es un elemento de contención fantástico. Entonces el edificio no llega a tocar lo que es el muro y se va desarrollando y la conexión entre la plataforma y el edificio a través de una pasarela. Esos sutiles elementos hacen que el edificio respire, no se quede compactado y no tenga presión. Exacto. Entonces ahí veis las plantas de abajo a arriba, la lectura, ¿no? La lectura de abajo es el nivel basamental con los elementos de apoyo estructural de lo que va a ser la planta habitable, que es la segunda. Tenemos las cédulas de dormitorio, una conexión muy altiana de la villa, ¿cómo es, Luis? Mairea. La Villa Mairea, cómo conecta y se abre al paisaje. El paisaje que tenemos delante es una maravilla. Podemos hacer un open house, Juanma, si nos lo permiten. Se apertura, vienes de la zona de aparcamiento, el forjado inclinado te recibe una vista con el castillo Almohade. Ya, una maravilla. Y a ambos lados las piezas de noche. Cada día el espectáculo de la puesta del sol, ¿no? Y en el nivel superior tenemos una pieza construida que la llamamos el nido de águila, que prácticamente está a una altura donde ya se te abre completamente el paisaje. ¿Veis la sección? Se accede desde la plataforma más superior y ya vamos descendiendo. Una cosa importante que tiene este proyecto es que lo que se genera en planta aparece en cubierta luego. O sea, se reconoce el edificio tanto desde planta como aéreo. Lo vamos a ver ahora con las imágenes. En las zonas de cimentación, o sea, a nosotros nos preocupa mucho la propia intervención en el propio terreno. O sea, no hay que ser agresivos y pasivos. No. Entonces, estos son
es la cimentación que tenía. Hay pilares inclinados, hay forjados que vuelan, los pilares no coinciden con los pilares, la estructura fue un poco complicada, no hay nada vertical, o sea, es todo bla, 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 bla. Para poder... No hay ni un pilar vertical en toda la obra, de abajo arriba, no lo hay. Lo desplazamos un metro, o sea, genera unos momentos tremendos, es divertidísimo. Pero luego hay que calcularlo. Y sobre todo ejecutarlo con un topógrafo en obra, porque la verticalidad y la transmisión de las cargas hacia el terreno pues es clave, ¿no? Y ahí se ve el muro en los inicios de Albero y cómo la estructura dialoga directamente con el paisaje. O sea, los vacíos te generan al final la forma de construir. Bien, esta fotografía fue valorada por nuestro colegio en su momento. Parece una inscripción maya o algo así. Sí. Nos parece interesante eso, que el territorio no tengamos que hacer ni grandes excavaciones, ni grandes losas, ni grandes historias, y en este caso teníamos un terreno privilegiado con una capacidad aportante espectacular, con lo cual podíamos apoyarnos sutilmente. Y aquí tenemos ya la vivienda materializada, el parapimi, lo veis ahí, que es el árbol, que son 2 árboles. ¿Veis? Los pilares están todos inclinados, girados, no coinciden el de arriba con el de abajo, pero no por capricho, sino para que no apareciesen pilares dentro de la vivienda. No hay ni un pilar dentro de la vivienda, no se ve ni uno, no son visibles. Que tuviese libertad en el desarrollo. La conexión de la plataforma de arriba, ahí se ve que no toca el edificio con la rampa y la conexión de plataforma con el edificio. Sí, todas las conexiones de distintos niveles se hacen de manera independiente a la construcción. Ese rebaje, dale para atrás, ese rebaje que hay ahí en la entrada es porque había la intención que en un futuro se conectara con ese trozo de cubierta está un poquito inclinada y se conectase con la zona de aparcamiento, con la protección, con lo cual ya se vería perfectamente toda la unión del proyecto. Este es el balcón de la vivienda que se lanza hacia los 2 árboles, generándose ya ese abrazo vivienda-árboles y los espacios interiores. Entonces, dale para atrás un momentito. En los espacios colchón, dependiendo de cómo densifique todo ese elemento intermedio, el que te da la privacidad, se supone que te da la privacidad con respecto al vecino. Cuanto más se pare, más ve. En este caso, económicamente, estábamos muy ajustados y se separaron más los palitos. Cuando sean millonarios, pues se juntarán todos. Se pondrán los palitos intermedios. Y ya se pondrán todos los palitos intermedios que queden. Para que ya no veas al vecino, pero que el aire y la luz entren perfectamente. La relación del árbol con la vivienda. El nivel basamental, si veis, es la propia roca madre la que tenemos ahí. Lo único que se ha revestido con la roca existente en el terreno. La imagen nocturna. Y esta es la huella que decíamos de cómo se ve la planta de las 2 zonas de noche con la zona de día reflejada en la propia cubierta. Bien, esta es una vivienda que surge con la pandemia y caen nuestras posibilidades de desarrollo una parcela con 15 árboles, una parcela no muy grande, y había que construir una vivienda. Era imposible sin talar árboles, pero dentro de nuestro ADN talar árboles no era una solución, no podíamos talar ni un árbol. Podíamos legalmente, pero no formaba parte de las opciones que manejábamos. ¿Cómo la solucionamos? El lugar era privilegiado, junto al mar, el pinar de la Barrosa, un pinar que en 10 años, todos los conoceréis, pero en 10 años creemos que habrá desaparecido.
y por las prácticas que se están desarrollando en él, entre otras las prácticas de construcción. Y queríamos hacer algo que permitiera preservar el lugar. Esta es la parcela y esa es la cobertura arbórea con la que nos encontramos. Bien, Alfonso. Dale un momento atrás. Ahí se ven, creo que 15 arboleras, ¿no? 15. 15 pinos. Si veis la esquina inferior derecha, ahí queda un trocito, ¿vale? Que lo vamos luego a utilizar para una cosa que os voy a explicar. Este es el único sitio de la parcela donde da el sol, en la esquina inferior derecha. Pasa. Nos planteamos dos cosas. O sea, los pinos tienen las raíces muy superficiales y cualquier invasión de una carga o una masa encima de esas raíces, al final el pino, en muy poco tiempo, caput. Y aquí tenemos expertos. son como una especie de relaciones, ¿cómo se llama? La de los hongos, las que tienen... Correcto, o sea, es alucinante porque se van relacionando entre ellos. Entonces se ayudan. Era muy delicado la intervención y teníamos que entrar como si fuésemos con zanco, o sea, cómo cimienta sobre ese tipo de superficie sin hacerle daño. Sin hacerle daño a las raíces de los árboles. Lo que tú no ves de un árbol es más importante que lo que ves. Las copas de los árboles son importantísimas, pero lo que hay debajo es tanto o más. ¿Cómo construimos un espacio habitable con un programa de una familia normal sin hacer daño a las raíces de los árboles? Entonces, allí lo que no es crítica, es totalmente daño personal a esto. O sea, me molesta muchísimo. En vez de pensar, en vez de razonar, en vez de investigar, la gente empieza a cortar árboles y mete el mazacote porque le da la gana. Entonces, se desvirtúa todo un paisaje y eso a mí me pone nervioso. Nos duele. Me pone nervioso porque es que parece que todo vale y yo creo que no. Entonces, podríamos haber construido en altura, a media altura, pero decidimos construir abajo del todo. Y que hubiese varios tipos de relaciones, el flujo del aire, la masa, el volumen, pero tener una tercera cubierta que son los árboles. Aprovechando ese elemento, empezamos a diseñar las distintas piececitas que podía tener esta vivienda. Lo veis abajo en el croquis. O sea, cómo se mete entre todos los árboles, todas las cajitas, cómo lo inserta el árbol dentro de la edificación. Y ahí tenéis, por ejemplo, el esquema, un poco cutrón, pero bueno, puede dar idea. Cómo están las viviendas orientadas directamente a una especie de vallado que hay detrás, un golf. Un campo de golf. La gente considera, bueno, todos los clientes te piden que le des vistas al golf, pero las vistas al golf son las peores desde el punto de vista bioclimático porque era la orientación norte. Nuestra orientación ineludible era la sur. ¿Veis el gesto de la orientación sur, que lo tenemos en la parcela rodeada en verde? Una búsqueda manifiesta. Ese es el desarrollo y ese es el ejercicio, la búsqueda del bioclimatismo y salvar los árboles. No hay más. Todas las decisiones de proyectos se supeditan a eso. Espera, dale para atrás, sí. Un momentito. Condiciones que se establecían y que pensamos que funcionan y han funcionado. La permeabilidad del terreno. O sea, tú no puedes cortar la permeabilidad así porque sí de un territorio en el cual hay una serie de árboles o cualquier otro elemento vivo. El control del aire, o sea, cómo orientan las cosas para que no haya succiones excesivas, comportamientos estructurales muy complejos y que funcione realmente la aireación, tanto por debajo como por arriba, porque tiene una cubrición natural. Y cómo controla el sol fuerte, un sol fuerte, potente. Todos esos son mecanismos que hay que pensar, además a la hora de encajar, desde nuestro punto de vista, este tipo de vivienda. Bien. Un planteamiento convencional hubiera sido para un desarrollo de una superficie de 177 metros el rectángulo que veis arriba, con los patios
Fijaros la afección que hubiera producido a los puntos negros, que son los árboles. Nos hubiéramos cargado, nos hubiéramos quedado con 4 o 5 árboles. ¿Qué pasa? Que eso no podía ser. Entonces buscamos cómo evolucionar geométricamente y ahí se produce esa descomposición de la trama y ese ir esquivando árboles con las piezas de dormitorio, de salón. ¿Dónde está el salón? Donde se propicie la orientación sur y afectes a menos árboles. Tenemos un árbol en mitad de la pieza más grande, que es la del salón. Pues ya veremos lo que hacemos con ese árbol. Todo menos talarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto es una doble cubierta, la cubierta de la vivienda y la cubierta, el dosel arbóreo. Decidimos investigar qué tipo de cimentación teníamos que utilizar y al final encontramos un maravilloso sistema alemán a base de tornillos. Entonces los tornillos son tornillos como los de para colgar un cuadro, pero son así de gordos y de 3 metros, ¿vale? Como un pilote, pero al final funciona por tracciones. Es alucinante cómo funciona un pilote, exactamente igual, pero tiene muchísima más compresión por las hendiduras que tiene el helicoide, ¿no? Helicoide del tornillo. Y tienen una capacidad de soporte brutal. Los costes son bajísimos en cimentación, bajísimos. Sobre todo lo fundamental es el periodo de puesta en obra, que frente a la solución de micropilotes que nos pedía el estudio geotécnico, te puedes ir a 15 días de puesta en obra. Esta cimentación se construyó en 2 días. Entonces, bueno, fue la primera vivienda que hicieron en Andalucía y nos consta que esta firma alemana está ya construyendo muchas otras. No, espera, cuenta que está aquí. Está aquí el autor. Está aquí el autor. Bien, está aquí el autor. Tenemos aquí al sector aeroespacial y ellos viendo, veis el plano de cimentación abajo, ¿no? ¿Veis los tornillos? ¿Veis unos puntitos rosas? ¿Los veis? No sé si se ven bien. Y los puntitos negros. Los negros son los árboles y los rosas son los tornillos de cimentación. ¿Qué ocurre? Que ¿sigue tú? Es que yo no me sé cómo... el caso que al final, como es un fenómeno, contrastó las estrellas, es un visualizador de estrellas, algo así, ¿no, Juan? ¿Sí? Contrastó y salió una constelación que coincidía, qué chorrón, coincidía con los Alfa árboles y Tucano, los tornillos. ¿Cómo no nos vamos a dedicar a la arquitectura con lo bien y lo divertido que es todo? Es alucinante, qué coincidencia. Yo creo que lo trucó un poco a las estrellas para que coincidiera. Esto no lo podemos contar en según qué foros, ¿vale? Hay foros donde no los podemos contar porque... Vale, venga, seguimos. Pero aquí sí. Bien, este es el desarrollo de la obra. Una vez instalados los tornillos, pues decidimos, como el terreno era inundable, pues que queríamos el forjado inferior en hormigón armado, porque existía la posibilidad de una construcción como pensábamos hacerla, de estructura de CLT, pero nos daba reparo la inundabilidad, el cambio climático, optamos por el camino del hormigón. Cuando encoframos las vigas conectando todos los tornillos, nos sale esa instalación y nos planteamos parar la obra ahí, dejarlo como un land art en el territorio y bueno, nos duró la duda un par de semanas y continuamos. Ahí los encofradores nos miraban y decían, esta gente está loca como una cabra. Por Dios santísimo, qué cosa más rara hace aquí el personal en vez de tirar líneas rectas, que esto es más sencillo. Y además, 2 centímetros, 5, muévelo, quítalo. Y al final salió, lo vieron desde arriba, ¡oh, qué cosa más bonita! Ay, Dios mío. Claro, luego ya colocamos el forjado y se pierde un poco la traza de la obra artística de las vigas. Sobre ese forjado de hormigón, pues ya instalamos la estructura de CLT. Si los tornillos se instalaron en 2 días, el CLT se instaló en 2 semanas. En 2 semanas teníamos el volumen completo. Este tipo de sistemas es
Muy recomendable cuando necesitas ahorrar tiempo de producción. O sea, aproximadamente en un mes estaba hecho todo. Bueno, ahora quedaban las instalaciones que se acaban de terminar lo que es antes de estructura, ayer. forjado, cimentación. O sea, Vale. El resultado final ya lo veis, está perfectamente integrado en el bosque. Las viviendas de al lado se han dedicado a talar los árboles, porque si recordáis la foto inicial, todo estaba lleno de árboles. No voy a pasarla para atrás, pero estaba todo lleno de árboles. Y ahí la vivienda ha quedado bastante integrada. Le faltaba el redondearse y el llegar al punto de la desaparición, quiere decir que no queríamos molestar. Cuando llegamos a trabajar en este lugar, nosotros veníamos a construir una obra arquitectónica habitable, pero sin molestar al medio, a los árboles ni a nada. Lo que faltaba era la vegetación de la cubierta y con eso ya ha quedado todo integrado. Incluso creemos que cuando hagamos esta vista de dron, que la haremos en breve, ¿no, Alfonso? Pues no se verá, se verán dos cuadraditos y nos interesa mucho esa arquitectura que desaparezca. Que desaparece. Mira, en la foto anterior, la rampa que hay de acceso para poder, bueno, lógicamente para poder meter el coche, tiene el único elemento que es de hormigón apoyado en 4 barras. ¿Vale? El cálculo es muy sencillo, pero se queda muy abierto y queda súper bonito. Tiene un zapatón. No invade absolutamente nada y está anclado en el muro. Pero lo divertido de esto es que la parte de la rampa no es hormigón, es un sintético de plástico que aguanta lo que no está escrito. Poliéster no me acuerdo del reforzado, nombre. PRFV. PRFV. JLMH. Son materiales que se utilizan en depuración de agua, en lugares agresivos, pero aquí, como estamos en ambiente marino, tomamos la determinación, un trames. Queríamos ver y no afectar al suelo, sino que hubiera la transparencia desde el propio acceso. Y el PRFV es inalterable. El problema del PRFV es cuando se convierte en residuo, que no lo puedes destruir. Pásalo un poquito más despacio que lo vayan viendo, porque esto ya está. Bien. Bien, siguiente. Vale, esto es una obra que esperamos empiece no tarde mucho en construirse y estamos dentro de un barrio que diseñó Aníbal González en Mairena del Alcor, de lo cual no queda nada. Todas las casas las han demolido y han hecho sus casas nuevas y lo único que queda es la traza. Y había una traza de una plaza urbana. En esa plaza, por las necesidades de aparcamiento, se pretende construir un parking público y una plaza encima. Bien, ¿cómo nos enfrentamos a este lugar? Un lugar de plaza urbana, de barriada, lo llamaban la barriada. Pues desciframos el lugar. Vale. Había varias imposiciones que era que el espacio urbano fuese continuo, pero hay que ser un poco torpe para pensar que cuando hay una altura de 2,5 metros sea todo continuo. Es complicadísimo. Bueno, es que ahora hay un planteamiento de todos los municipios en el que la plataforma única es el gran logro urbano, ¿no? La plataforma única, pero la plataforma única cuando tú tienes pendiente en algún sitio no es posible, la plataforma única es sin pendiente. Lógico. Lógico. Digamos que las frases hechas y las intenciones hechas hay que adaptarlas luego al lugar y a la realidad. Vale, pues ahí estuvimos pensando, dándole vuelta, cómo solucionar primero el problema que había porque tiene un parking debajo y encima está la plaza. Cómo solucionar el problema de sombra y de jardines. No hay cosa más horrorosa, desde mi punto de vista, que una plaza donde haya hormigón.
porque el calor que transmite es horroroso. O sea, las plazas necesitan, desde nuestro punto de vista, cubriciones, Sombra. sombra, La sombra es un lujo. que es fundamental para que tenga vida propia. Pero no solo vida propia humana, vida propia con bichos, con mariposas, con no sé cuánto, con plantitas, con olores, con... Biodiversidad. Sí, exactamente. Bien. Fíjate, es curioso, pero hemos visto, este proyecto lo acabamos de hacer, está calentito, y hemos visto que es como el del mercado de Almuñécar que hicimos en el año 2019. Ostras, pues es que se te quedan las cosas dentro y nos hemos dado cuenta ahora. Quiero decir que lo teníamos dentro y en algún momento afloraría, ¿no? Espera, dale un momento para atrás. La primera intención fue cerrarlo absolutamente todo a lo Norman Foster, un personaje que realmente me interesa muy poco. Pero cerramos absolutamente todo. Me gusta más Roger, que tiene más grande. Queríamos hacer una gran pérgola, de lado a lado de la fachada, a lo bestia, eso. Sí, pero es que no había dinero para eso. Entonces, estudiamos dónde entraba el soleo para poder colocar una serie de plantas, dónde colocar los accesos. El aparcamiento funciona extraordinariamente bien. Hicieron varios intentos y no dieron con la clave. Nosotros dimos con la clave y ya son muchos años, ya 30 años de profesión, como lo des con la clave ya es una locura, ¿no? Y entonces empezamos a ver qué tipo de geometría podría entrar dentro de unas relaciones también matemáticas para que generara un tipo de sombra en distintos elementos y en distintos tiempos. Y entonces se nos ocurrió esta geometría constructivamente es complicadísimo porque son elipses deformadas y tensadas. Entonces, toda esa tensión tienes que llevarlo a un punto de nuclear y el viento empieza a pegarle al aleteo y al final se ha regulado. Se han cosido entre ellas y queda al final un paisaje aéreo que yo creo que puede ser divertido. Y cuando las plantas crezcan, eso va a ser fantástico. Pero están también condicionadas, fijaros qué curioso, la geometría que teníamos al principio era impresionante, pero resulta que hay fiestas en los pueblos, no me había dado cuenta yo de eso. Y veladas. El pilar central ese que se ve ahí más gordo, la cubierta más gorda, es porque necesitan espacio para meter una barra circular grandísima para que pueda el pueblo pasarlo, hombre, claro, Bebercio, para que puedan pasarlo todo fantásticamente bien. Pero, condición sine qua non, que pasen camiones de 5 toneladas. Toma ya. O sea, hay que calcular forjados para 5 toneladas. Una Dios mío, que barbaridad. para un momento puntual. O sea, en el trabajo de los espacios urbanos, lo que nos encontramos en todas las localidades, en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, en Mairena del Alcor, que tenemos que considerar el paso de las cabalgatas de los Reyes Magos y de las cofradías de nazarenos, que generan unos residuos que todos conocemos, que es la cera pegada al pavimento. Y bueno, pues ahora hay otros materiales. Aquí hemos propuesto un buen material para que la limpieza sea más sencilla. Todo eso, en las taras de los camiones de las Coca-Cola, de la Cruz Campo y de tal, pues al final hacen que nos gastemos un dinero enorme en hormigones, en forjados, que es irrisorio, es absurdo porque teniendo el perímetro del viario, tú luego puedes llegar al centro sin gastarte tanto dinero en hormigón y ferralla, ¿no? Bueno, pues no. Se nos queda una zona sin sombra, que es el árbol. Nosotros llamamos a estos elementos árboles, que hemos tenido que desplazar para que pueda desarrollarse la velada. Luego, la cubierta larga que aparece tiene mucha altura, tiene casi 7 metros y pico, para que puedan pasar las procesiones por dentro, y lo aprovechamos para colocar paneles solares transparentes, de tal manera que todo está perfectamente integrado, ¿vale? Vale. Esta es la imagen resultante de los árboles generados en la plaza. Veremos uno de los problemas cuando planteamos el primer diseño, que era una pérgola completa, porque decíamos, aquí en Andalucía o tienes sombra o no puedes vivir, y
Con la sombra ya se vive perfectamente en un espacio urbano. Les dio miedo, pero no porque no fuera un proyectazo, que lo era, sino por el mantenimiento de la vegetación de la pérgola a esa altura, una altura un poco desmedida, ¿no? Y les dio miedo. Esto es más comedido, de cara a que los jardineros puedan mantener ese espacio, es más controlable. Esta es la pérgola delante de un ambulatorio médico y un colegio. Bueno, hay una cosa que, por ejemplo, como el sol entra por... Dale para atrás. Baja un peto en la parte que al lado del edificio que se ve ese marrón, pues en ese costado baja un peto que es lo que genera toda la sombra. ¿Vale? A mí me sigue pareciendo poca sombra, pero bueno, ya nos pelearemos. Bueno. La pérgola que hay delante del colegio de infantil y primaria y la entrada al parking. Bueno, que esta imagen a mí me da un poco de yuyu, estas imágenes, porque al final son como de estas de Avatar, y en realidad no es así. O sea, Arantxa te podrá decir pero que eso, en un futuro, eso va a ser ¿vale? así. Sí, pero en un futuro, pero ahora mismo esto es Avatar total, entonces me da como... Ojalá lleguemos me pongo nervioso, ¿eh? De verdad, me pongo Cuando nervioso eso esté así, va a ser una belleza. La vista un poco nocturna, todos los elementos sobre la plaza tienen una iluminación que le genera una cierta imagen de flotabilidad, con la línea luz, LED abajo, y los árboles tienen un LED arriba. Bueno, esto es lo que queremos hacer. Ya os enseñaremos lo que llegamos a hacer. Bien, este es el último proyecto, ¿cómo vamos? ¿Sí? Sí, ¿cómo Vale, vamos? Fenómeno. ¿Bien? Es que hemos ensayado durante un mes, vaya ¿tú crees que...? El Centro de Innovación del Paisaje Olivarero. Vale. Alfonso tiene como es de Jaén, una experiencia dentro del sector de la industria del olivar, ha hecho una almazara espectacular en la almazara de Jabalquinto. Y bueno, y al hilo de todo eso pues surgen proyectos dentro del entorno del sector del olivar, ¿no? Y este en concreto fue un concurso que salió en el mes de agosto de 2025 y ahora mismo está construyéndose. Vale. Tiene tela este proyecto, ¿eh? Parece una tontería, pero nos enmarcan en la esquina superior derecha, es el contorno que tenía que tener el edificio para el del concurso, para definir, porque ahí había arqueología. Era una zona, o sea, todo está lleno de arqueología romana, en este caso. Y ahí iban a hacer prospecciones y ese era el contorno límite que teníamos para poder desarrollarlo. ¿Qué sucedió? Claro que nosotros, que somos volumétricos, empezamos a darle vuelta primero al sistema constructivo y para ver cómo no tocábamos también las cimentaciones, cómo llegábamos a las ruinas, qué cultura nos permitiese esa innovación y todo eso, y cogimos el sistema de lo mismo de los tornillos. Pero en este caso sí aplicábamos, no era CLT, era, bueno, era, ¿cómo se llamaba? Los forjados estos de madera. Los forjados colaborantes, no, el termochip. Termochip estructural para cubierta y para suelo. Y pladur con una serie de protecciones especiales y luego ya todo forrado de chapa. Bueno, la idea, al final, el contorno que aparece, ahora os cuento la idea, aparece ese contorno. Pero este proyecto está unido a otro proyecto que ese me lo han encargado a mí de forma independiente, que son las recuperaciones de una almazara romana, una de las más grandes de España, y la cubrición de unos mosaicos que hay 3. Es ese trazadito que ese trazado orgánico. Entonces tenía que ser toda una unidad y eso vino luego, ¿vale? Y al final se lo utilizó los mismos materiales. Entonces la idea es sencilla, pero y plástica. Me gusta ese sentido. Es decir, inspirado en una aceituna.
La aceituna tiene al final una piel y tiene un hueso, un elemento blando y un elemento duro. Es lo que recuperamos, el concepto de piel, envolvente y de contenido. Entonces, a través de geometría sale una forma, que es la que se ve ahí como extrusión volumétrica. Y luego ya empezamos a horadar, a meter elementos conceptuales de los patios, o sea, los patios de Andalucía, cómo se trabaja con eso. Y arriba están los croquis iniciales de cómo se veía el edificio. Las plantas es muy sencillita, lo que pasa es que la geometría es un poco más compleja. Ahí está el recorrido del camino del cortijo antiguo, con toda la traza romana que se va a descubrir, y ahí está el huesito de aceituna. Claro, entonces en la parte de romana, todas las chapas están sacadas de cómo colocaban los romanos las piedras, que eran cortes trapezoidales, le metían arena, insertaban, hacían presión, y entonces se quedaba totalmente encajada una piedra con otra. Entonces todas las estructuras van deformadas en ese tipo. En este caso, si continuábamos con ese elemento, al final parecía una pieza demasiado gorda como para tener esa contención. Invertimos el proceso para que se generara al final una lectura súper bonita que se va a generar de elementos de transición, ¿no? y de movimiento. Bien. Esta es la forma final que tiene la piecita, con un impluvium hacia el centro del patio, y le generamos una piel en el patio también evocada en ese viaje altiano que hicimos con Luis Ridao, el ayuntamiento de... El ayuntamiento de Alvaralto, sí, exacto, que tenía colgantes de acero con hiedra, tapizante. O sea, a ver que repetir el viaje, Luis. Y nada, y bueno, ese está como que tú entras dentro de ese espacio, aparte de un olivo centenario, tenemos una piel vegetal, un filtro que protege todo el interior. La aceituna es una maravilla, pero es que el hueso de aceituna tiene un aprovechamiento energético espectacular. Y bueno, nos inspira mucho, ¿no? Nos inspiró la forma y nos inspiró toda esa secuencia de pieles que la van cubriendo, y se genera, yo creo... No pase. Se nos ocurrieron dos inventos. Esto es peligrosísimo. Cuando empiezas a inventar... ¿Por qué los tabiques? Planteamiento. ¿Por qué los tabiques, en vez de ser de pladur, no son de hueso de aceituna? Los tabiques son de hueso de aceituna. Con serie de mallas contenidas, tensadas, no sé cuánto, y todos los tabiques van a ser de hueso de aceituna, retroiluminados. Es como la obra de Meuro a Codea, la bodega esa que tienen como transiciones con luces y tal, que queda súper elegante. Esto no sé si va a quedar elegante, pero por lo menos ahí la hemos lanzado, a ver qué pasa. Y luego, esto es muy chulo. La sensación es que hay que introducir sensaciones dentro de la arquitectura, es necesario, o sea, para que uno viva realmente lo que sucede. O sea, cuando estás debajo de un árbol, escuchas ¿no? Las ramitas cuando se mueve el viento. Y si miras para arriba ves vacíos negros, si te abstraes, son manchas blancas y manchas negras. En este caso, todos los techos principales son recortes de chapa de acero pintada en oro, de tal manera que cuando entre uno, nada más que por movimiento y por cambio de temperatura, se van a mover y van a generar una sensación de que está dentro del árbol, o no sé, una cosa que puede ser maravillosa. Si lo hacen bien, claro, si no, puede ser horroroso. Aquí tenemos el filtro verde. Bueno, claro, ahora está como lo construyan, ¿no? La idea es bonita, pero ahora está como se construye. Aquí tienes el filtro verde. Venga, en el espacio interior. La imagen principal. Me he pasado porque estabas hablando de eso y he ido a buscarla. La sección constructiva es un forjado abajo colaborante, ¿no? Con el termochip, y una piel que va generando ese afacetado, ¿no? Esa volumetría facetada.
la piecita del centro de interpretación con esos cipreses también situados por Arantxa. La envolvente de la pieza con ese campo olivarero, como si estuviéramos dentro de un verdadero olivar, ¿no? La vegetación elegida en el entorno del hueso de aceituna es la vegetación presente en el olivar. Y ya el camino hacia el recorrido que está construyendo Alfonso en el Cortijo de los Robles. El patio con su filtro vegetal. Y ya los interiores, eso no tiene... Pero cambia mucho el introducir el color, ¿eh? Y yo creo que ya, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo vamos? ¿Clavado? ¿Clavado? Bueno, eso es un fracaso, ¿no? Joder, eso merece 32 cervezas. Nos hemos ido azuzando. Bueno, habéis divertido, para, no, porque es que... Para clavarlo nos hemos la ido habéis clavado. azuzando los dos. Pasa. Yo solo un comentario que me sale del alma. Si no vais con Luis a ver Álvaro Alto, vosotros no tenéis futuro. Efectivamente. O sea que, Buena reflexión. que un tema, bueno, aparte de que si nos encontráis en la cena de... Es que la vida correcto, es eso. correcto, Es que eso es la O vida. sea que todo realmente. empieza, Eso todo la es como vida una especie de eso. confluencia de cosas. Y después otra cosa, la casa Sin para problema, la sin casa problema. para Mimi, a mí me recuerda más a Han Sharu. A Charón. Correcto. A mí me recuerda Es que por eso. es muy charón. Sí, efectivamente. Pero bueno, que veo que Álvaro Alto os ha venido de maravilla y los proyectos están muy bien, ¿no? A mí el de Chiclana me parece magnífico. Yo creo que ese proyecto es un modelo a seguir. Sinceramente, cuando lo vi publicado en revista me pareció magnífico, como la casa, lo que decís, la casa no está. La casa de repente está en medio del pinar y no... Además, Y además pasa la ahí, no lo imagen de las casas laterales es que te da mucho pena lo que pasa al lado. Sí. ¿Sabes? O sea, pero me parece un proyecto estupendo. La verdad es que sí. En estas cosas son siempre necesarias unos buenos clientes y en este caso una idea fundamental que nos dio es que el cliente era no quiero molestar. Entonces, bueno, si no quieres molestar, hay otros que te dicen yo quiero una vivienda que se vea. Bueno, pues aquí no queríamos molestar y, Pues creo y ese que fue el la desafío. humildad del cliente en ese razonamiento me parece ejemplar, la verdad. Lo es. Pero bueno, ¿alguien quiere hacerle una pregunta a nuestros invitados? O dos. O dos preguntas, o más. Tanto muy impresionado que os quedéis mudos, o sea, es que Los no habéis dejado llego a comprenderlo. Habéis dejado al público mudo. Ya. ¿Nadie? Venga, fenomenal. Bueno, pues lo dicho, oye, que un placer haberos tenido aquí. Y, Muchas gracias. Y bueno, lo que he dicho, a ver si esto espero que sea el arranque de ese posible Andalucía en proceso y empezamos a abrir también el colegio a gente que viene de otras provincias. Tú estás venido de Jaén hoy, ha sido un gustazo que estés aquí. Hombre, siempre contigo lo que quieras. Siempre. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y nada, nos vemos en septiembre ya con el nuevo arranque de temporada, que espero que haya sorpresas y nos sigáis siguiendo en este ciclo. Venga, feliz verano a todos. Gracias.